de darle a Dios. Este verso lo responde, dice honrarlo. Honrar a Dios, ese es el propósito. Y óigame bien, honrar a Dios debe ser el motivo principal de todo lo que hacemos para Él. Levante su oído. Cuando yo hago así es para que usted aquí. Porque a veces estamos mirando y no estamos oyendo. Estamos mirando y la vista está fija ahí, pero la mente está lejos. No se ponga a pensar en nada ahora más que en esto que usted va a recibir hoy. Voy a tratar de ser breve para que usted no se agote y reciba la palabra. Oiga, cada uno es responsable de la calidad de la honra que ofrece a Dios. ¿Cómo es? Usted no puede decir, no, yo no puedo servir en esa iglesia porque tal que yo. Usted es responsable de la calidad de la honra que le ofrece a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la honra proviene de tu corazón, no son de las cosas externas. Yo no puedo honrar a Dios comprando todas las sillas que hay aquí simplemente. Eso es nada para Él. Él va a mirar el corazón que está trayendo esa ofrenda. Él va a mirar los motivos de ese corazón primero. ¿Qué es lo que quiere con eso? ¿Quiere parecerle gracioso a la hermana Miriam? ¿O a los hermanos? ¿Verdad? Keila, tú eres muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que quiere esa persona con hacerle tanto bien a la obra? Es que se va a candidatear como político y quiere el favor de la gente. Dios está mirando el motivo. Por eso el tamaño de la ofrenda no es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? El motivo del corazón. Y si ese motivo del corazón, usted se para ahorita a ofrendar allí y viene a ofrendar, a veces se ofrenda casi sin poder, ¿verdad? Dice, yo no tengo nada. Lo que tengo aquí era para comprar un par de platanolitas y hervirlo para los muchachos. Pero me da peor quedarme ahí, me da vergüenza que todos pasan y yo no paso. Dios vio esa situación. Entonces, Él está viendo que tú no estás viendo a quién le estás dando la ofrenda. Él está viendo que en tu corazón no hay un motivo para honrarlo a Él, sino que tú estás preocupado por tu situación. Pero cuando tú te preocupas por la situación, Dios está viendo también que tú no confías en que Él es el que te sostiene cada día. Es que tú no crees que Él puede sacar donde no hay, que Él abre camino en el mar. Oye, Él está viendo que tu corazón no es como el de la viuda, la más pobre de Jerusalén, la más pobre que estaba en el templo, y para Él dio la ofrenda más grande. ¿Y por qué? Porque esa viuda no pensó, pero no me queda nada para comprar un pan si le traigo esto al Señor. Ella no pensó en eso. Ella dijo, ¿y quién me ha sostenido hasta hoy? Oh, papá, gracias. Mira, lo que tengo es esto, papá, con mucha alegría. Te lo doy. Y se sentó tranquila. Aleluya. Y el Señor mirando. Así hace Dios cada día. Todo el que se levanta a hacer algo para Dios, Dios lo está mirando. Dios lo está mirando. Y Dios ve. Y por eso hay gente que tú dices, ¿por qué esta persona recibe tanta cosa? Parece que está fría con el más grande. ¡Oh! Está fría con el más grande. Sabe darle a Dios, sabe honrar a su Dios, confía en Él. Así es. La gente se lleva del alboroto que hay por allá afuera de gente que no conoce a Dios, que no conoce a tu Dios. Y el responsable de honrar a tu Dios eres tú, no es el otro. Y la calidad de la honra que le ofreces a tu Dios es tu responsabilidad, no del otro. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que aprender. Porque si usted se pone a oír los coros y las voces de gente más autorizada aparentemente que yo,
Va a decir, no, pero que ese pastor, mira, ese pastor tiene 1 millón de seguidores en las redes y está hablando contra eso que el pastor Tomás está diciendo. ¿Quién es el pastor Tomás? Un chivito Hartejobo. Olvídese de ese tipo. Por eso yo no hablo fuera de la palabra de Dios. Me quedo ahí. Para cuando usted rechace lo que yo estoy enseñando, rechace la palabra, no a mí. ¿No yo? Porque cada uno es responsable de lo que hace. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo hoy aquí. Por eso me agarro de esta palabra. Mire, si el asunto es honra, dice, honra a Jehová con tus bienes. Tú eres responsable de honrar a Dios. Cada uno es responsable. Dice, por lo cual honrar se convierte en algo personal, privado, íntimo. ¿Usted cree que lo íntimo nada más es tu oración? En secreto, voy a orar yo en lo íntimo, en lo secreto. También cada cosa que haces demuestra la intimidad que tienes con el Señor. Amén. Dar a Dios es un asunto íntimo, privado. Eso significa que no es lo que yo te diga que dé. Hermano, porque tiene mucho, dele al Señor tanto. No, hermana, no. Eso es una distorsión. Eso es una manipulación burda y vulgar. Y yo sé que hay pastores que lo hacen. Y por eso hay tantos malos comentarios, tantos problemas. Pero cada uno observe a cada cual. Observe a cada cual, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a llevarnos de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que dice el hombre. Aunque claro, hay gente que son muy hábiles y usan cualquier cosa para manipular. Entonces, mire esto. Ninguna persona fuera de usted debe determinar la manera en la que debes o no debes honrar a tu Dios. Solo Dios y su palabra tienen ese derecho. No es que yo puedo hacer como yo quiera, no. Dios recibe lo que puedes hacer, pero no de la manera que tú lo quieras hacer. Levante esto bien. ¿Y cómo lo sabemos? Mire, en Éxodo 25, cuando yo leía, antes de yo ir a la universidad, yo leía esa porción bíblica y yo no entendía. Yo leía a partir del capítulo 25, donde Dios comienza a dar las directrices, el diseño, cada detalle de cómo se iba a construir el tabernáculo. Yo decía, yo no entiendo esto. ¿Y por qué tanta cosa? ¿Y por qué título, Señor? No entiendo eso. Vamos a leer un poquito. Mire, Éxodo capítulo 25. Estamos hablando, ¿verdad? De que ninguno fuera de ti. Ninguno fuera de ti. ¿Verdad? Debe de tener. ¿Cómo debes o no debes honrar a tu Dios? Solo Dios. En Éxodo 25, observe lo primero que Dios dice sobre la ofrenda. Vamos a verlo primero la ofrenda. Porque la ofrenda, Dios la pide primero, la primera vez en la Biblia, ¿verdad? Que Dios pide ofrenda directamente. Porque Dios le pidió un holocausto a Abraham. Le pidió que sacrificara a su hijo. Un holocausto también es un tipo de ofrenda. Pero de manera directa, la palabra ofrenda, la primera vez que Dios la pide, es en Éxodo capítulo 25. Cuando el pueblo ya salió de Egipto y va acercándose a las proximidades de la tierra prometida. El Señor le dice, en el verso 2, a Moisés, di a los hijos de Israel que recojan para mí ofrenda. La palabra que usa no es recojan, es que tomen, que aparten, que tomen ofrenda para mí. Dice, de todo hombre que la diere voluntariamente de corazón, recibiréis mi ofrenda. Oiga, porque hablábamos ahorita, la manipulación de cuánto tú tienes que dar, eso no puede, eso no vale para la ofrenda. Porque Dios dice que tome la ofrenda, que diga al pueblo, traigan ofrenda para el Señor. Pero cada uno debe darla voluntariamente, de su corazón, espontáneamente. Por eso, segunda de Corintios 9, ¿verdad? Que dice
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Observe, el mismo principio que está establecido en el Antiguo Testamento, que la gente, desde que yo hablo del Antiguo Testamento, dice, eso es el Antiguo Testamento, eso es ley. Pero sin embargo, es el mismo principio de la gracia. Porque la gracia empezó primero que la ley. ¿Sabía eso? Cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios llamó a Abraham, el primer creyente, por así decirlo, no había ley. Y Abraham traía ofrendas y diezmos al Señor. Y no había ley. Entonces, si no había ley, ¿bajo qué concepto trajo diezmo y ofrenda? Bajo el mismo que usted y yo hacemos hoy. No lo hacemos bajo la ley, lo hacemos bajo la gracia. Porque Dios se acercó a Abraham por gracia. Abraham era tan culpable como todos nosotros. Estaba tan condenado como todos nosotros. Y Dios se acercó a él. Y lo llamó. Y le dijo, te he escogido para hacer de ti una gran nación. La batalla de quién es que escoge a quién. ¿El hombre escoge a Dios o Dios escoge al hombre? Abraham ni siquiera sabía de Dios, porque Abraham tenía muchos dioses. En el libro de Josué, número 24, el capítulo 24, Josué dice allí, que creo que en el verso 15, que Abraham era un idólatra, que vendía ídolos. Él no solamente los adoraba, también ponía a otros a adorarlos. Se la vendía a los otros. Y Dios llamó a ese hombre del paganismo y lo convirtió en un siervo suyo. Como te llamó a mí, a ti y a mí también. ¿Nos llamó de dónde? Del mundo, y nos ha convertido, Él, por su gracia y por su amor, nos ha convertido en siervos suyos. Entonces allí comienza el Señor. Yo leía esto, yo no entendía mucho. ¿Por qué? Pues dice el Señor luego, dice, y declara la ofrenda que iban a traer, porque había un propósito específico. Él dice, traerán una serie de, aquí está, dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incensario aromático, piedras, dice, de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y luego dice, oiga, y construirán para mí un santuario y habitaré en medio de vosotros. Ahora el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Y comienza por ahí. Comienza diciendo, harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medios, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Las recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro, etcétera. Y hace cada cosa. Dice, las cortinas serán de tal tamaño, de largo, tanto de ancho, serán tomadas con argolla por los lados, tendrán esto, tendrán lo otro, todo el color, óigame, el tipo de madera, la forma, el tamaño y todo lo que se iba a hacer. El primer santuario, que era un tabernáculo, un asunto hecho de tela y madera, en la tierra, en el desierto. Y Dios da tantos detalles. Y da, mire, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 35, creo que es, hasta el capítulo 33 de Éxodo. Usted comienza leyendo cada cosa y uno se cansa y dice, tanto detalle, estoy mareado. Hasta que un día, decía, cuando fui a la universidad fue que lo entendí, porque los predicadores nunca me dijeron eso. Y cuando yo fui a la universidad yo tenía ya más de 20 años en el Evangelio. Y no entendía eso. Y un día un maestro dijo, ¿por qué Dios da tantos detalles a la hora de construir el santuario, que es el lugar de adoración, donde el pueblo se reúne a adorar a Dios? Porque Él dice quién es que va a hacer cada cosa. Él escogió hasta la gente que iba a trabajar los diseños.
La gente que iban a hacer cada cosa, la construcción, que va a trabajar en la madera, dice, yo me he preparado a fulano, a fulano y a fulano, los he escogido y les he dado dones especiales en esas artes para que desarrollen la obra de mi casa. Oiga, la gente menosprecia los santuarios y dice, ¿y para qué tanto templo? Bueno, imagínense que no tuviéramos un templo ahora. Si no nos dan la facilidad en el casero, estuviéramos bajo el sol, ahí, debajo de una matita. Nosotros comenzamos en Copey debajo de 2 matas de mango, que nos facilitó en una casa que teníamos alquilada en Copey. Y allí llevábamos culto por más de 1 año. Y cuando iba a llover orábamos para que la lluvia se detuviera. Y seguimos dando culto allí. Y ahora tenemos una nave, el tamaño que Dios nos dio allá en Copey, de forma milagrosa nos dio eso. No teníamos dinero, pero sabíamos a quién estábamos sirviendo. El que va a hacer la cosa de Dios no lo hace pensando en cuánto tiene en el bolsillo. Yo he sido siempre medio arrojado, ¿verdad? Comprar sin dinero. Sí, comprar sin dinero. Cuando apareció esa propiedad en venta allí en Copey, sin un centavo en los bolsillos, ni en la iglesia, y yo fui a hablar con el que estaba vendiendo, digo, ¿cuánto que vende ese trozo? Bueno, trazamos $1 millón de pesos, y yo sin dinero. Y le digo, ¿cuánto tú lo quieres el dinero? Y yo digo, bueno, y la hermana que estaba conmigo ahí, dice ella que ya estaba apurada, dice, ay Dios mío, mira lo que el pastor está diciendo. Y si ese hombre dice, téngamelo la próxima semana, ¿dónde está ese dinero? Digo, ese dinero está en los bolsillos de Jehová. Porque si Dios lo quiere, Él lo tiene. Y Dios cuando nos muestra esto y nos lo entrega, esto fue un desafío demasiado grande. Esto puso a prueba todo. Esto fue fuerte, hermano. Hasta decir que no lo queríamos el presidente de ustedes. No, yo, cuando eso, todo se complicó un poco, porque cuando tú haces tomas una decisión de fe, tu fe va a ser puesta a prueba. ¿Y tú sabes cómo se prueba la fe? La fe se prueba con una intensidad tan fuerte que si no hay fe, tú vas a ser derribado. Oye, la fe, dice la Biblia, que se prueba como el oro en el fuego. Eso significa que cuando no hay fe, la persona que se lanzó a hacer algo por fe va a fracasar, va a perder todo lo que inició, va a quedar en vergüenza. Y yo dije en un momento, si Dios no fue que me dirigió a comprar esa propiedad allá en Juan Rafael y en Los Casados, entonces yo escuché mal, pensé que era Dios que me hablaba y dirigí esta iglesia a un error. Y si es así, yo dejo el pastorado en este momento también. Esto fue una prueba de fuego. Porque ¿qué pasa con esto? Que cuando usted está hablando de algo de fe, la gente que no es de fe van a ser contraria a suya, aunque sea hermanito suyo. Y la gente se levantó, algunos en la iglesia, a decir que el pastor estaba por allí, que el pastor estaba en lo otro, y que el pastor está fuera de que yo, que y el pastor. Y yo dije, si Dios no me habló en esto, y esto no funciona, no solamente perderemos el dinero, el Señor perderá un siervo, porque yo no seguiré siendo pastor. Y todos se alarmaron, pastor, ¿usted no puede decir eso? Le digo, claro que sí, él lo sabe, yo le creo a él. Y si él me dejó confundirme a mí, yo no tengo autoridad para seguir dirigiendo a su pueblo. Porque fue una decisión creyendo en él. Y llegó el momento en el que no había ya para pagar, que llegó el tiempo de pagar y no había el dinero. Y había una cláusula en el contrato que decía que si no pagábamos a la fecha indicada, perdíamos un 20%, algo así, un porcentaje alto. Y entonces, este porcentaje equivalía a todo lo que ya habíamos dado. Habíamos dado más de $1 millón de pesos. Yo dije, se va a perder todo ese dinero, pero eso es paja para la garza. Que se pide, se la vamos a dar, denos una parte adelante. Y ya es de ustedes luego buscan, le damos un tiempo para que lo compren. Y yo vi eso como una respuesta de Dios. Digo, Señor, tú eres el que me estás respondiendo esto. Porque esto no puede ser, esto no es casual. Y entonces nos decidimos. Y le puse otra prueba al Señor. Llegamos aquí, le digo que sí al hombre, vengo con un equipo de la iglesia a verlo. Y cuando llegamos aquí, él dice que le entreguemos 500,000 pesos al año. Y yo digo, no, le podemos dar 300,000. Pero yo no tengo un peso. Y era como, no recuerdo qué día, era como un sábado.
Y yo le dije al hombre, el jueves próximo, le entrego 300,000 pesos. Sí, no, sí. Era como domingo, ¿verdad? Le entrego los 300,000 pesos. Sí, los hermanos estaban aquí, me dijeron que sí, era un equipito como de 5 o 6 personas. Había más como 7. Que vinieron, que yo, todos esos líderes, digo, díganme si ustedes están de acuerdo, y todos dijeron amén. No yo, porque después quieren echarle toda la pava al pastor. Por eso, el pastor no puede estar haciendo cosas solo. Tiene que hacer un consenso con la gente que está más cerca de él, su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que sí, digo, pues gloria a Dios. Y entonces el hombre hábilmente me dice, pastor, queda un pedacito allí, pero cojan eso también. Y no le da un precio de 1,000,000 de pesos por lo que queda. Y ahí se complicó la cosa, porque habíamos comprado de 1,500 metros. Y entonces eso eran 4,5 millones de pesos, algo así. Sí. Y cuando se puso el otro pedacito, eso llegó a 7 millones de pesos. Ahí se complicó. Digo yo, bueno, pero si me puede comprar 1,500, ¿por qué no va a comprar 2,000? Y yo le dije, pastor, no coja más. Pastor. ¡Aleluya! Pero mire qué es lo que pasa. Él dijo algo que yo lo entendí porque ya me pasó. Dice, ese grita que le queda allí, usted no sabe qué mal vecino se le puede poner ahí. ¿Qué persona para tropiezo de la congregación se puede poner ahí? Y ya hemos tenido experiencia con eso. Digo, tiene razón. Digo, Señor, vamos a comprar el pedazo entero. ¿Usted entendió? Y oiga esto, cuando llegó la fecha de pago, que es el contrato, yo leí el contrato y lo firmé. Y dice que tengo que devolver ese dinero. Me llama el hombre que está vendiendo. Pastor, llegó la fecha. Digo, sí, llegó la fecha. Digo, y por allá no fue un mensajero de Jehová con un maletín a llevarle el dinero. Me dice, se quedó calladito un rato. Digo, porque Jehová seguro mandó un mensajero a llevar ese dinero. Yo estoy pensando que Dios mandó un ángel a llevar el dinero a él. Y él me dice, el hombre entendió, me dijo, el mensajero vino, pero no vino con dinero. Dice, pero él trajo algo importante. Yo le dije, mire, porque si no fue el mensajero, entonces si usted tiene una cláusula en un contrato ahí, ejecútela. Y perdemos todo. Yo dije, ejecute la cláusula. Yo le firmé eso a usted, se puede quedar con el dinero y no tenemos derecho al terreno. No hay problema. Conmigo no se puede jugar. Y Dios no juega con nada. Si Dios me manda a hacer algo, Él me mandó a ser responsable. Yo voy y arreglo la faja, pero más de ahí no puedo hacer. Y él me dice, no, pastor, yo no voy a ejecutar esa cláusula porque el ángel no trajo el dinero, pero trajo eso que le voy a decir. Me dijo, yo también soy un hombre de fe. Y lo que ustedes van a hacer ahí, eso es algo que yo estoy muy, muy de acuerdo. Yo quiero que esa comunidad tenga una iglesia que bendiga a los niños de ese lugar y a la gente. Me dice, le voy a rebajar 100,000 pesos, pastor. ¿Qué le parece? No solamente no me va a quitar, no va a coger su dinero, porque puede quedarse con 1,000,000 y pico de pesos. Me dijo, le voy a rebajar 100,000 pesos que son parte de mi beneficio. Y voy a pedirle a otros socios que rebajen algo más. Los otros ninguno bajó nada, pero gloria a Dios, él bajó. Y me dijo, y le voy a dar plazo para que usted busque el dinero. Usted puede buscar un préstamo, pastor. Lo que pasa es que había una cooperativa que nos iba a hacer un préstamo. Y en medio del proceso de conseguir el préstamo, nos aumentó la tasa 2 veces. En medio del proceso yo me incomodé. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Y lo solté. Digo, Señor, tú no me vas a... Digo, yo tengo que... Ustedes tienen que orar por mí para que yo... ¿Verdad? Porque yo creo que Dios me dejó caer en una peor por la manera a veces que yo reacciono. Yo dije, no, yo no puedo aceptar eso. Yo no me va a mí a sacrificar y a sacrificar la iglesia con esa tasa tan alta. Y la dejamos así. No, si el Señor no quiere ese terreno, yo tampoco lo quiero, que se pierda. Y dejamos la negociación. Entonces fuimos a otro lugar, hermano. Y en ese lugar, dice que nos aprobaron el préstamo a una tasa menor, pero no fue real eso.
Porque con todo lo que esa gente gasta y usa y mete en el préstamo, nos salió mucho más caro que en el otro lugar. Y yo digo, una lección para mí. ¿Verdad? Está bien, pero gloria a Dios, pero se hizo. Pero pastor, después nos dieron 1 año y pico, casi 2 años. Sí, nos dieron 1 año. Casi 2 años. Dios movió todo su asunto. Movió todo. Entonces le digo esto para que usted entienda, las cosas de Dios se hacen con fe, pero observe algo. Todos los santuarios que se han construido, Dios los ha hecho, y todas las obras que el hombre ha hecho, que Dios ha pedido, lo ha hecho por medio de su pueblo. Y la condición del pueblo no es la que prima, la condición económica del pueblo no es lo que yo tomo en cuenta para hacerle a usted responsable o llamarlo a participar de algo que él quiere hacer. Eso no es lo que yo tomo en cuenta. Porque si fuera así, no hubiese llamado al pueblo del desierto a traer ofrendas. Porque ¿qué se consigue en el desierto? Entonces Dios, en un lugar donde no se consigue nada, donde no se produce nada, le está pidiendo al pueblo que den lo que tienen. Oiga, el primer santuario fue hecho pidiéndole al pueblo que entregaran lo que tenían. Y dice la Biblia que vieron tanto que hubo que detenerlos. No, ya no traigan más, porque ya es suficiente. Pero luego el pueblo ya han crecido, están en la tierra prometida, y ellos agarran y construyen el templo de Salomón. Pero allí el rey David dejó mucha riqueza para construir el templo. ¿Y qué pasó luego cuando salen de la cautividad de Babilonia, 70 años cautivos en Babilonia, que lo perdieron todo prácticamente? Cuando retornan, comienzan a volver a tener un respiro en su tierra. Dios está invitando a reconstruir el templo. ¿Y sabe cuánto tiempo duró el templo detenido después que lo iniciaron? Dice la historia que duraron 15 años con el templo detenido. Y usted lee la historia en Ageo, cuando dice en el capítulo 1, Dios reclamando a ese pueblo que están enfocados solamente en su acomodamiento. Cada uno está enfocado en preparar su casita, en organizarla, en tener sus mueblecitos que le gustan, en tener el animalito que le gusta. Cada uno está haciendo su tesoro en la tierra y el templo está olvidado. Y Dios le dice, es por eso que no les aprovecha lo que están consiguiendo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice que ustedes reciben mucho, pero retienen poco. Porque a lo que retienen, lo ponen en un costal roto. Y las cosas, dice, un bolsillo roto, y otro sabe todo lo cual se ponen, se pierden. No te rinde el dinero, porque no estás usándolo para honrar a Dios como Él pide. Entonces, Dios siempre ha usado el pedirle al pueblo que participe de las cosas que Él está haciendo. Por eso hay un propósito en darle a Dios. Y quise narrarle un poquito esta historia, porque estamos viviendo eso nosotros ahora. Hemos sido llamados, este chorrito de gente ha sido llamada, ¿verdad? Y estoy hablando no solo de ustedes, estoy hablando de todo el remanso, ¿verdad? A edificar un santuario aquí en este lugar. Un santuario que cuesta un dinerito, que ninguno otro tiene en su haber, pero lo tenemos en los bolsillos de Dios. Y Dios quiere entregarnos ese dinero, solo que tenemos que tener un corazón listo para poderlo recibir. Entonces, mire, en esa directriz que Dios le da a Moisés en Éxodo 25 en adelante, le está dando todos los detalles para decirle que la manera de adorar a Dios no la puede determinar el hombre, sino que Él es que lo hace. Yo no puedo venir a adorar a Dios como a mí se me ocurra, no, porque Él determinó cómo se debe hacer. Amén. Amén. Él determinó. Mire que nosotros podemos acercarnos a Dios, pero es por medio de Jesucristo. ¿Fuera eso? Nosotros por eso tenemos diferencias religiosas, porque cuando una persona busca a cualquier otro santo para acercarse a Dios, sabemos que está fuera de la palabra, ¿verdad que sí? Porque dice la Biblia que el único camino es Jesucristo. Amén. Entonces, si una gente va por los medios de Buda, ¿puede acercarse a Dios? No. Si va por medio de Mahoma, ¿puede acercarse a Dios? No, porque Cristo es el único camino para acercarse al Padre. Amén. Eso dice la palabra. Y nosotros lo creemos. Eso lo dijo Cristo mismo. Y Él dio su vida para probar eso.
Entonces por eso son las diferencias religiosas, porque no es posible. Y tristemente escuché una expresión que dijo el Papa reciente que tenemos, que dijo que las diferentes religiones son diferentes vías de acercamiento a Dios. Está equivocado el Padre. ¿Por qué? Porque solamente hay una vía de acercarse a Dios, se llama Jesucristo. Si no va por medio de Jesucristo, no se ha acercado a Dios. Se fue por otro camino. Y si se fue por otro camino, no llega a Dios. Y mire que Dios está en todo lugar. Sin embargo, tú no vas a llegar a Él si vas por otra vía que no sea Jesucristo. Entonces yo puedo dar lo que puedo, pero tengo que adorar como Él dice, para que mi adoración pueda llegar a Él. Entonces mire esto. El dinero, darle a Dios. Uno piensa en dinero. La gente, eso del dinero ha traído muchos problemas, muchos comentarios. Que las iglesias, que si se debe diezmar, que si no se debe diezmar, que si el diezmo es un fraude, que si el diezmo es legítimo, que si es de la ley, que si el diezmo, que para que la ofrenda, que eso para enriquecer a los pastores. ¿Quién debe determinar la calidad de tu adoración a Dios? ¿Es el que está diciendo algo por allá o es la palabra de Dios? Tiene que ser la palabra de Dios. Entonces yo soy responsable de eso, de mi adoración a Dios. Y fíjense una cosa. Hace unos años hice un estudio sobre el manejo de la economía en la iglesia y me sorprendió saber que después del amor, Cristo habló, el tema que más Cristo habló fue del dinero. Es sorprendente eso, ¿verdad? Que Cristo hablara tanto de dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo habló tanto de dinero? Bueno, estamos seguros que Cristo habló tanto de dinero por lo que el dinero puede producir en el corazón del ser humano. Y usted puede verlo, hay muchísimas parábolas que Cristo usó para hablar de dinero. Está la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 en adelante. Está también la parábola del rico insensato en Lucas 12, 13. Está también Lucas 16, 1 al 13, donde habla de la administradora astuta. Ay, se fue la luz. Bueno, pues seguimos con nuestra voz. El administrador astuto. No, deja la planta que ya está cerca. Ponemos la planta. Suena mucho, no. Si suena mucho y no se oye esto, no. Suena un poquito. Ah, no, pero tranquilo, vamos a trabajar aquí. Ustedes me oyen, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, está también la del administrador astuto en Lucas capítulo 16 y la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16, 19. Está también los dos deudores de Lucas 7, 41. Está el tesoro escondido de Mateo 23, 44. Está el siervo malo de Mateo 18, 23. Y hay muchísimos otros espacios donde Cristo habló de dinero. Cuando el mismo Marcos 12, cuando ve la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Y cuando estos que fueron y se le aparecieron allá y le dijeron, Señor, nuestro hermano que no nos quiere compartir la herencia, yo he sido puesto para repartirle para el dinero a ustedes. O sea, hay muchas áreas de la Biblia donde Cristo habló solo de dinero. ¿Por qué? Ah, bueno, mire, el dinero, oiga bien, el dinero hace fácilmente que el hombre confíe más en el dinero que en Dios. Y ahí está el problema. Dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oiga. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo está llamando a las riquezas otro Señor. Es decir, que no solamente Dios se presenta como el Señor, a el dinero y las riquezas se convierten en un Señor. Y sabe que la palabra Señor en la Biblia significa aquel que se considera amo o dueño de la persona. Entonces, cuando la persona se rinde hacia el dinero o considera que el dinero es lo único que necesita para estar bien, para lograr sus sueños, entonces convierte el dinero en un señor al que él le sirve. Cuando una persona convierte el dinero en su señor, oiga,
El dinero que está puesto para servirle al hombre es un medio para conseguir cosas, lo convierten entonces en un señor al que ellos le sirven. Y por eso, como le sirven al señor del dinero, no le pueden servir al señor del cielo. Tú te dices, no, pero yo voy a la iglesia. Exacto. Pero te pasas la mayor parte de tu tiempo detrás del dinero. Y haciendo cosas por el dinero y para el dinero. Y eso se ocupa tanto el tiempo que no te da tiempo para hacer las cosas que Dios ha pedido. Y usted puede tener dinero y servirle a Dios. Pero solo cuando usted convierte a Dios en el Señor y al dinero en el cielo. El dinero es un medio para servir. Dios pidió dinero. Hay gente que habla de que el diezmo solamente era frutas y que era vegetales y cosas, pero no, porque la Biblia dice en Deuteronomio 14 que cuando la distancia era muy larga para llevar los frutos de la tierra, el diezmo de la tierra al templo, dice, había que venderlo y llevar el dinero. Entonces el dinero, Dios va a pedir de ti lo que tú tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tú cosechas en el campo? Dale de lo que tú cosechas en el campo. Pero tú produces dinero, dale dinero. Porque aquí, para comprar estos blogs, no podíamos llevar yuca y plátano. Eso era antes que se hacía el trueque. Ya no. Ahora sí lleva dinero. Entonces, el dinero, lo que el dinero puede producir. Y mire qué pasa cuando la gente confía en el dinero. Dice Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Wow. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando venga el juicio para la vida de la persona que se ha apoyado en el dinero no le va a servir para defensa. No podrá defenderse. Entonces yo prefiero tener a Dios que tener el dinero, porque Dios es el Dios del dinero. Él me va a dar a mí. Dice la palabra que arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Esto está en Ezequiel 7:19. Entonces tenemos que tener cuidado de no poner el dinero como algo sobre lo que aferrarnos. Darle a Dios. ¿Cuál es el propósito de darle a Dios? Es honrarlo a Él. Y yo puedo honrar a Dios trayendo mis diezmos o mis ofrendas. Dice la Biblia que en Éxodo 25, 1 y 2 y Levítico 27:30, que tanto el diezmo como la ofrenda son una forma de ofrenda. ¿Oyó? Porque el diezmo fue dado, y esto es uno de los puntos importantes cuando se habla de diezmo. La gente dice, ahora la iglesia no fue llamada a diezmar. Bueno, no encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ningún pasaje de la Escritura que invite a la iglesia a diezmar. Tienen razón. Yo dirá, bueno, pues si no estamos llamados a diezmar, pues no hay que diezmar. Ahora, mire una cosa. ¿Hay algún pasaje en la Biblia del Nuevo Testamento que llame a la iglesia a someterse a la ley de Dios? ¿Hay algún pasaje? No hay ninguno. No hay ninguno en la Biblia del Nuevo Testamento para acá que llame a la iglesia a someterse a la ley. ¿Por qué? Porque dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pero porque diga eso, estamos llamados a violentar la ley. Díganme. Estamos llamados a robar, porque la ley dice no robará. Estamos llamados a fornicar. Estamos llamados a mentir. Se la vamos a dar por denos una parte adelante. Y ya es de ustedes luego buscan, le damos un tiempo para que lo compren. Y yo vi eso como una respuesta de Dios. Digo, Señor, tú eres el que me estás respondiendo esto. Porque esto no puede ser, esto no es casual. Y entonces nos decidimos. Y le puso otra prueba al Señor. Llegamos aquí, le digo que sí al hombre, vengo con un equipo de la iglesia a verlo. Y cuando llegamos aquí, él dice que le entreguemos 500,000 pesos a Adán. Y yo digo, no, le podemos dar 300,000. Pero yo no tengo un peso. Y era como, no recuerdo qué día, era como un sábado. Y yo le dije al hombre, el jueves próximo, le entrego 300,000 pesos. Sí, era como domingo, ¿verdad? Le entrego los 300,000 pesos. Sí, los hermanos que estaban aquí me dijeron que sí, era un equipito como de 5 o 6 personas.
había así, más como 7. Que vinieron, que yo, todos esos líderes, digo, díganme si ustedes están de acuerdo, y todos dijeron amén. No yo, porque después quieren echarle toda la pava al pastor. Por eso, el pastor no puede estar haciendo cosas solo. Tiene que hacer un consenso con la gente que está más cerca de él, su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que sí, digo, pues gloria a Dios. Y entonces el hombre hábilmente me dice, pastor, queda un pedacito allí, pero cojan eso también. Y no le da un precio de $1.000.000 por lo que queda. Y ahí se complicó la cosa, porque habíamos comprado de que 1.500 metros. Y entonces eso eran $4.5 millones, algo así. Sí. Y cuando se puso el otro pedacito, eso llegó a $7 millones. Ahí se complicó. Digo yo, bueno, pero si me puede comprar 1.500, ¿por qué no va a comprar 2.000? Y yo le dije, pastor, no coja pastor. ¡Aleluya! Pero mire qué es lo que pasa. Él dijo algo que yo lo entendí porque ya me pasó. Dice, ese grita que le queda allí, usted no sabe qué mal vecino se le puede poner ahí. ¿Qué persona para tropiezo de la congregación se puede poner ahí? Y ya hemos tenido experiencia con eso. Digo, tiene razón. Digo, Señor, vamos a comprar el pedazo entero. ¿Usted entendió? Y oiga esto, cuando llegó la fecha de pago, que es el contrato, yo leí el contrato y lo firmé. Y dice que tengo que devolver ese dinero. Me llama el hombre que está vendiendo. Pastor, llegó la fecha. Digo, sí, llegó la fecha. Digo, y por allá no fue un mensajero de Jehová con un maletín a llevarle el dinero. Me dice, se quedó calladito un rato. Digo, porque Jehová seguro mandó un mensajero a llevar ese dinero. Yo estoy pensando que Dios mandó un ángel a llevar el dinero a él. Y él me dice, el hombre entendió, me dijo, el mensajero vino, pero no vino con dinero. Dice, pero él trajo algo importante. Yo le dije, mire, porque si no fue el mensajero, entonces si usted tiene una cláusula en un contrato ahí, ejecútela. Y perdemos todo. Yo dije, ejecute la cláusula. Yo le firmé eso a usted, se puede ganar con el dinero y no tenemos derecho al terreno. No hay problema. Conmigo no se puede jugar. Y Dios no juega con nadie. Si Dios me manda a hacer algo, Él me mandó, Él es responsable. Yo voy y arreglo la faja, pero más de ahí no puedo hacer. Y él me dice, no, pastor, yo no voy a ejecutar esa cláusula porque el ángel no trajo el dinero, pero trajo eso que le voy a decir. Me dijo, yo también soy un hombre de fe. Y lo que ustedes van a hacer ahí, eso es algo que yo estoy muy de acuerdo. Yo quiero que esa comunidad tenga una iglesia que bendiga a los niños de ese lugar y a la gente. Me dice, le voy a rebajar $100,000, pastor. ¿Qué le parece? No solamente no me va a quitar, no va a coger su dinero, porque podría quedarse con $1,000,000 y pico de pesos. Me dijo, le voy a rebajar $100,000 que son parte de mi beneficio. Y voy a pedirle a otros socios que rebajen algo más. Los otros ninguno bajó nada, pero gloria a Dios, él bajó. Y me dijo, y le voy a dar plazo para que usted busque el dinero. Usted puede buscar un préstamo, pastor. Lo que pasa es que había una cooperativa que nos iba a hacer un préstamo. Y en medio del proceso de conseguir el préstamo, nos aumentó la tasa 2 veces. En medio del proceso, yo me incomodé. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Y lo solté. Digo, Señor, tú no me vas a... Digo, yo tengo que... Ustedes tienen que orar por mí para que yo... ¿verdad? Porque yo creo que Dios me dejó caer en una peor por la manera a veces que yo reacciono. Yo dije, no, yo no puedo aceptar eso. Dios no me va a mí a sacrificar y a sacrificar la iglesia con esa tasa tan alta. Y lo dejamos así. No, si el Señor no quiere ese terreno, yo tampoco lo quiero, que se pierda. Y dejamos la negociación. Entonces fuimos a otro lugar, hermano. Y en ese lugar, dice que nos aprobaron el préstamo a una tasa menor, pero no fue real eso. Porque con todo lo que esa gente gasta y usa y mete en el préstamo, nos salió mucho más caro que en el otro lugar. Y yo digo, una lección para mí. ¿Verdad? Está bien, pero gloria a Dios, pero se hizo. Pero
pastor, después nos dieron un año y pico, casi 2 años. Sí, nos dieron un año. Casi 2 años. Dios movió todo su asunto. Movió todo. Entonces le digo esto para que usted entienda, las cosas de Dios se hacen con fe, pero observe algo. Todos los santuarios que se han construido, Dios los ha hecho, y todas las obras que el hombre ha hecho, que Dios ha pedido, lo ha hecho por medio de su pueblo. Y la condición del pueblo no es la que prima, la condición económica del pueblo no es lo que yo tomo en cuenta para hacerle a usted responsable o llamarlo a participar de algo que él quiere hacer. Eso no es lo que yo tomo en cuenta. Porque si fuera así, no hubiese llamado al pueblo del desierto a traer ofrendas. Porque ¿qué se consigue en el desierto? Entonces Dios, en un lugar donde no se consigue nada, donde no se produce nada, le está pidiendo al pueblo que den lo que tienen. Oigan, el primer santuario fue hecho pidiéndole al pueblo que entregaran lo que tenían. Y dice la Biblia que vieron tanto que hubo que detenerlos. No, ya no traigan más, porque ya es suficiente. Pero luego el pueblo ya han crecido, están en la tierra prometida, y ellos agarran y construyen el templo de Salomón. Pero allí el rey David dejó mucha riqueza para construir ese templo. ¿Y qué pasó luego cuando salen de la cautividad de Babilonia, 70 años cautivos en Babilonia, que lo perdieron todo prácticamente? Cuando retornan, comienzan a volver a tener un respiro en su tierra. Dios está invitando a reconstruir el templo. ¿Y sabe cuánto tiempo duró el templo detenido después que lo iniciaron? Dice la historia que duraron 15 años con el templo detenido. Si usted lee la historia en Ageo, como dice en el capítulo 1, Dios reclamando a ese pueblo que están enfocados solamente en su acomodamiento. Cada uno está enfocado en preparar su casita, en organizarla, en tener sus mueblecitos que le gustan, en tener el animalito que le gusta. Cada uno está haciendo su tesoro en la tierra y el templo está olvidado. Y Dios le dice, es por eso que no les aprovecha lo que están consiguiendo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice que ustedes reciben mucho, pero retienen poco. Porque lo que retienen lo ponen en un costal roto. Y las cosas, dice, un bolsillo roto, y usted sabe todo lo cual se ponen, se pierden. No te rinde el dinero, porque no estás usándolo para honrar a Dios como Él pide. Entonces, Dios siempre ha usado el pedirle al pueblo que participe de las cosas que Él está haciendo. Por eso hay un propósito en darle a Dios. Y quise narrarle un poquito esta historia, porque estamos viviendo eso nosotros ahora. Hemos sido llamados, este chorrito de gente ha sido llamada, ¿verdad? Y estoy hablando no solo de ustedes, estoy hablando de todo el remanso, ¿verdad? A edificar un santuario aquí en este lugar. Un santuario que cuesta un dinerito, que ninguno otro tiene en su haber, pero lo tenemos en los bolsillos de Dios. Y Dios quiere entregarnos ese dinero, solo que tenemos que tener un corazón listo para poderlo recibir. Entonces, mire, en esa directrices que Dios le da a Moisés en Éxodo 25 en adelante, le está dando todos los detalles para decirle que la manera de adorar a Dios no la puede determinar el hombre, sino que Él es que lo hace. Yo no puedo venir a adorar a Dios como a mí se me ocurra, no, porque Él determinó cómo se debe hacer. Amén. Amén. Él determinó. Mire que nosotros podemos acercarnos a Dios, pero es por medio de Jesucristo. ¿Fuera eso? Nosotros por eso tenemos diferencias religiosas, porque cuando una persona busca a cualquier otro santo para acercarse a Dios, sabemos que está fuera de la palabra, ¿verdad que sí? Porque dice la Biblia que el único camino es Jesucristo. Amén. Entonces, si una gente va por los medios de Buda, ¿puede acercarse a Dios? No. Si va por medio de Mahoma, ¿puede acercarse a Dios? No, porque Cristo es el único camino para acercarse al Padre. Amén. Eso dice la palabra. Y nosotros lo creemos. Eso lo dijo Cristo mismo. Y Él dio su vida para probar eso. Entonces, por eso son las diferencias religiosas. Porque no es posible. Y tristemente escuché una expresión que dijo el Papa reciente que tenemos. Que dijo que las diferentes religiones son
diferentes vías de acercamiento a Dios. Está equivocado el Padre. ¿Por qué? Porque solamente hay una vía de acercarse a Dios, se llama Jesucristo. Si no va por medio de Jesucristo, no se ha acercado a Dios. Se fue por otro camino. Y si se fue por otro camino, no llega a Dios. Y mire que Dios está en todo lugar. Sin embargo, tú no vas a llegar a Él si vas por otra vía que no sea Jesucristo. Entonces yo puedo dar lo que puedo, pero tengo que adorar como Él dice, para que mi adoración pueda llegar a Él. Entonces mire esto. El dinero, darle a Dios. Uno piensa en dinero. La gente, eso del dinero ha traído muchos problemas, muchos comentarios. Que las iglesias, que si se debe diezmar, que si no se debe diezmar, que si el diezmo es un fraude, que si el diezmo es legítimo, que si es de la ley, que si el diezmo, que para que la ofrenda, que eso para enriquecer a los pastores. ¿Quién debe determinar la calidad de tu adoración a Dios? ¿Es el que está diciendo algo por allá o es la palabra de Dios? Tiene que ser la palabra de Dios. Entonces yo soy responsable de eso, de mi adoración a Dios. Y fíjense una cosa. Hace unos años hice un estudio sobre el manejo de la economía en la iglesia y me sorprendió saber que después del amor, Cristo habló, el tema que más Cristo habló fue del dinero. Es sorprendente eso, ¿verdad? Que Cristo hablara tanto de dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo habló tanto de dinero? Bueno, estamos seguros que Cristo habló tanto de dinero por lo que el dinero puede producir en el corazón del ser humano. Y usted puede verlo, hay muchísimas parábolas que Cristo usó para hablar de dinero. Está la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 en adelante. Está también la parábola del rico insensato en Lucas 12, 13. Está también Lucas 16, 1 al 13, donde habla de la administradora astuta. Ay, se fue la luz. Bueno, pues seguimos con nuestra voz. El administrador astuto. No, deja la planta que ya pasó por ahí. Ponemos la planta. Suena mucho, no. Si suena mucho y no se oye esto, no. Suena un poquito. Ah, no, pero tranquilo, vamos a trabajar aquí. Ustedes me oyen, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, está también la del administrador astuto en Lucas capítulo 16 y la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16, 19. Está también los dos deudores de Lucas 7, 41. Está el tesoro escondido de Mateo 23, 44. Está el siervo malo de Mateo 18, 23. Y hay muchísimos otros espacios donde Cristo habló de dinero. Cuando el mismo Marcos 12, cuando ve la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Y cuando estos que fueron y se le aparecieron allá y le dijeron, Señor, nuestro hermano que no nos quiere compartir herencia, yo he sido puesto para repartirle el dinero a ustedes. O sea, hay muchas áreas de la Biblia donde Cristo habló solo de dinero. ¿Por qué? Ah, bueno, mire, el dinero, oiga bien, el dinero hace fácilmente que el hombre confíe más en el dinero que en Dios. Y ahí está el problema. Dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oiga. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo está llamando las riquezas otro señor. Es decir, que no solamente Dios se presenta como el Señor, a el dinero y las riquezas se convierten en un Señor. Y sabe que la palabra Señor en la Biblia significa aquel que se considera amo o dueño de la persona. Entonces, cuando la persona se rinde hacia el dinero o considera que el dinero es lo único que necesita para estar bien, para lograr sus sueños, entonces convierte el dinero en un señor al que él le sirve. Cuando una persona convierte el dinero en su señor, oiga, el dinero que está puesto para servirle al hombre es un medio para conseguir cosas, lo convierten entonces en un señor al que ellos le sirven. Y por eso, como le sirven al Señor,
del dinero no le pueden servir al Señor del cielo. Tú te dices, no, pero yo voy a la iglesia. Exacto. Pero te pasas la mayor parte de tu tiempo detrás del dinero. Y haciendo cosas por el dinero y para el dinero. Y eso se ocupa tanto el tiempo que no te da tiempo para hacer las cosas que Dios ha pedido. Y usted puede tener dinero y servirle a Dios. Pero solo cuando usted convierte a Dios en el Señor y al dinero en el cielo. El dinero es un medio para servir. Dios pidió dinero. Hay gente que habla de que el diezmo solamente era frutas y que era vegetales y cosas, pero no, porque la Biblia dice en Deuteronomio 14 que cuando la distancia era muy larga para llevar los frutos de la tierra, el diezmo de la tierra al templo, dice, había que venderlo y llevar el dinero. Entonces el dinero, Dios va a pedir de ti lo que tú tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tú cosechas en el campo? Dale de lo que tú cosechas en el campo. Pero tú produces dinero, dale dinero. Porque aquí, para comprar estos blogs, no podíamos llevar yuca y plátano. Eso era antes que se hacía el trueque, ya no. Ahora sí lleva dinero. Entonces, el dinero, lo que el dinero puede producir. Y mire qué pasa cuando la gente confía en el dinero. Dice Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Wow. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando venga el juicio para la vida de la persona que se ha apoyado en el dinero no le va a servir para defensa. No podrá defenderse. Entonces yo prefiero tener a Dios que tener el dinero, porque Dios es el Dios del dinero. Él me va a dar a mí. Dice la palabra que arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Esto está en Ezequiel 7:19. Entonces tenemos que tener cuidado de no poner el dinero como algo sobre lo que aferrarnos. Darle a Dios. ¿Cuál es el propósito de darle a Dios? Es honrarlo a Él. Y yo puedo honrar a Dios trayendo mis diezmos o mis ofrendas. Dice la Biblia que en Éxodo 25, 1 y 2 y Levítico 27:30, que tanto el diezmo como la ofrenda son una forma de ofrenda. ¿Oyó? Porque el diezmo fue dado, y esto es uno de los puntos importantes cuando se habla de diezmo. La gente dice, ahora la iglesia no fue llamada a diezmar. Bueno, no encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ningún pasaje de la Escritura que invite a la iglesia a diezmar. Tiene razón. Yo dirá, bueno, pues si no estamos llamados a diezmar, pues no hay que diezmar. Ahora, mire una cosa. ¿Hay algún pasaje en la Biblia del Nuevo Testamento que llame a la iglesia a someterse a la ley de Dios? ¿Hay algún pasaje? No hay ninguno. No hay ninguno en la Biblia del Nuevo Testamento para acá que llame a la iglesia a someterse a la ley. ¿Por qué? Porque dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pero porque diga eso, estamos llamados a violentar la ley. Díganme. Estamos llamados a robar, porque la ley dice no robará. Estamos llamados, porque Cristo que me salvó por gracia, ahora me dio a mí una nueva naturaleza que ya no vive bajo la esclavitud de la ley, sino bajo la libertad del amor y la gracia. Y eso genera un corazón agradecido. Y yo obedezco a Dios porque ahora lo amo. Ahora aprecio su amistad, aprecio lo que hizo por mí, porque ahora yo tengo una relación cercana con el Dios del cielo. Y esto ha sido sin un sacrificio mío, un sacrificio de su propio Hijo, mostrándome cuán amor tiene por mí. Amén. Entonces ahora en la gracia nada es obligado. Todo ahora depende del nivel de devoción que tiene el corazón de cada uno. Es más, ahora es desafío más grande. ¿Por qué? Porque obedecer a la fuerza lo hace cualquiera. ¿Por qué los gobiernos dictadores logran tanta disciplina en los países? Porque ya usted sabe, si usted se salió de la línea, le rompen el pie. ¿Y quién quiere que le rompan un pie? No, mejor lo mantenemos ahí, ¿verdad? Exactamente. Dije, usted puede dormir en la calle con una billetera llena de dinero, no le pasaba nada.
Pero era un asunto, oiga bien, obligado. Pero en la gracia Dios está demandando lo que pidió en Éxodo 25, verso 2. ¿Qué dijo? Tomaréis ofrenda de aquel que la diere voluntariamente de su corazón. De eso recibe Dios ofrenda. Y yo insisto en esto en la iglesia. Porque la única manera que cuando tú vienes y pasas allí y traes tu ofrenda, no importa el tamaño, Dios la recibe y te ve con agrado, es cuando tú lo haces espontáneamente de tu corazón. Cuando entendimos eso, yo que vengo de una iglesia en donde se pasaba lista a la gente que diezmaba, ahora en la iglesia que yo pastoreo, no hay sobre con nombre de nadie. No hay una lista de quién diezma y quién no diezma. Diezme si usted tiene esa devoción. No diezme si usted no la tiene. Porque yo le digo a la iglesia, Dios no necesita tu dinero. Yo lo digo a usted, que es la iglesia remanso de Dios. Dios no necesita su dinero. Porque para hacer su obra, Él no lo necesita a usted. Él es dueño de todo. Ahora, Dios está esperando que en ti se produzca un corazón generoso, comprometido con su obra y con Él. ¿Y sabes qué va a hacer Dios cuando eso se produce en ti? Te va a dar abundancia. Te va a convertir en una fuente, en un canal de bendición, porque por ti Él va a pasar sus riquezas, pasa mis riquezas, porque esas riquezas que yo estoy poniendo van a llegar a los destinos que yo quiero, por medio de ese hijo. En ese proceso, Dios te hizo rico. Mientras tanto, tú eres rico porque el dinero, Dios te lo pone a ti a administrar, llegan a ti de alguna forma. Y tú dices, pero es que todo me está absorbiendo, es una cosa increíble como Dios me está bendiciendo. Sí, todo negocio se abre, buenos negocios, Dios te protege en los negocios. ¿Pero por qué? Porque tu corazón está generoso. Y mire, este tema es un tema extenso. Yo dije que voy a terminar temprano. Déjenme ver cómo lo voy a reducir. Importante aquí, oiga bien, ¿qué es lo que hace el diezmo algo sagrado? ¿Qué es lo que hace el diezmo algo sagrado? ¿Quién me responde? ¿Qué es lo que convierte el diezmo en algo sagrado? La respuesta es fácil. Dice la palabra de Dios que no robaremos a Dios. No. Si pone la palabra robar, ya ahí se pone peligrosa la cosa. Mire bien, oiga por qué el diezmo es sagrado. Oiga, el diezmo es sagrado, hermano, porque Jehová lo pide. En Éxodo 25, 1 y 2 pidió ofrenda, ¿verdad que sí? Entonces, si pidió ofrenda, cuando usted trae ofrenda, la ofrenda es algo sagrado porque Dios lo está pidiendo. Pero en Levítico 27:30, Él dice, el diezmo de todo lo que coseches será para Jehová. Tráeselo a Jehová. El diezmo de la tierra, dice, mío es. Y el diezmo de la tierra no solamente se puede asociar a frutos de la tierra, a todo lo que produce. Si tú cosechas oro de la tierra, dale el diezmo del oro. Cosecha plata de la tierra, dale el diezmo de la plata. Todos los diamantes, todas las cosas preciosas, todas las prendas preciosas están en la tierra. El hombre no ha creado nada, todo está ahí. Entonces el diezmo de la tierra dice que pertenece a Jehová. Como Jehová lo pide, es algo sagrado. Y ahora, ok, la gente dice, es la ley. La iglesia no diezmó. ¿Es pecado diezmar? Pregunto, ¿es pecado diezmar? No. Bendice diezmar. ¿Es una bendición diezmar? Amén. Es una bendición diezmar, no es un pecado. Ahora, que los hombres hagan un mal uso de eso ya es un problema de ellos y Dios. Exactamente. Gloria a Dios. Pero yo no puedo. ¿Qué se debería hacer? Bueno, yo diezmo para el Señor, porque lo que yo hago es para honrarlo a Él. Exacto. Cuando yo traigo el diezmo, lo traigo para Él. Y lo traigo con alegría. Y no hay que fiscalizarme, porque yo lo estoy haciendo honestamente para mi Señor. Entonces, esto, hermano, no podemos simplemente oír tantas voces, porque cuando usted prueba muchos sazones, se le complica el estómago. ¿Verdad que sí? Mire, ¿para qué Dios pidió diezmo? Y aquí viene el punto de
aunque la iglesia primitiva no lo pide de una manera puntual, y hay razones por las que pudiera decirse que no lo pidió de manera puntual. Lo primero es que la iglesia primitiva surgió en un ambiente de inestabilidad y de persecución, de azotes, de encarcelamiento, de muerte. Es un pueblo que está en secreto manejándose. ¿Por qué? Porque hay una oposición muy férrea al líder principal, que es Cristo. Lo mataron. Y Cristo resucitó. Pero ellos, los líderes que lo mataron, quisieron negarlo siempre. Y la iglesia duró cerca de 300 años siendo perseguida. Oiga, una iglesia perseguida en todas partes. Pedro le escribe a los judíos que fueron repatriados por su fe. Oiga la intolerancia, que hubo judíos dispersos por una amplia región del África y de Asia, dice Pedro. ¿Por qué? Por su fe. Un pueblo que está en una condición así no tiene manera, porque el diezmo se da de lo que tú produces. Pero tú estás bajo una persecución tan feroz que tú no tienes. El pueblo daba ofrenda. ¿Y por qué en la iglesia primitiva la ofrenda tiene mayor, digamos, notoriedad que el diezmo? Porque es una iglesia que surge en el contexto de la gracia. ¿Y la gracia qué es lo que debe producir? Gratitud. El que te hace un favor, ¿qué tú sientes por él? Gracias. Y la gracia ofrece el favor más grande que el ser humano puede recibir: la salvación gratuita, el librarte de la condenación eterna, librarte de debajo de la esclavitud de las tinieblas y del mal y del enemigo, para darte libertad perpetua. Entonces algo así produce entonces nosotros agradecimiento. Y esa iglesia lo hacía por agradecimiento, y es lo que Pablo destaca cuando habla de cómo los de Macedonia daban su ofrenda, ¿verdad? Dice que en medio de su persecución y de su quebrantamiento y de su pobreza, dieron más allá de sus fuerzas para la obra del Señor. Entonces, esto en primer lugar, ¿verdad? Porque el diezmo tiene un propósito. Mire, en Números capítulo 18, versos 21 a 24, el Señor establece para qué pide diezmo. ¿Sabe para qué pidió diezmo? Pidió diezmo, primero pidió ofrenda para construir el templo, el tabernáculo. Pero luego pide diezmo, ¿para qué? Para sostener a los que trabajaban en el tabernáculo, a los levitas y a los sacerdotes. ¿Oyó? Entonces el diezmo tiene un propósito fundamental. ¿Y por qué Dios no lo deja solamente en las ofrendas? A ver, ¿por qué Dios, que pidió ofrenda para construir el tabernáculo, no se queda solamente en ofrenda ahora, sino que ahora, cuando ya el tabernáculo está construido, ahora dice, traigan 10. Y el diezmo dice, el 10% de todo lo que cosechen, traigan. De todo lo que produzcan, si producen ovejas, de vaca, de ganado, de lo que sea, traigan el 10% al sacerdote, tráiganlo aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pide diezmo ahora cuando pidió ofrenda antes? ¿Quién me dice? Que ellos no podían trabajar. No, están trabajando todos casi, nada más el sacerdote y los levitas no trabajaban más que en el templo. Oye, para Dios el trabajo del templo es algo tan importante, tan exigente y demandante, que al hombre que llama a trabajar en el templo, sacerdote, ya el levita, le impide que trabaje en la tierra, que era de lo que vivían los israelitas. Hoy la gente dice, los pastores no hacen nada, no trabajan. Pero óigame el criterio de Dios. Esta obra de pastorear almas es tan importante y tan demandante que Dios dice, no lo ligue con otra cosa. Pastor, mi hermana, Directo y en vivo. Pastor, habló papá. Habló papá. Ella no necesita eso para sostenerse, porque Dios le dio hasta una pensión. Oye, yo no tengo pensión más que lo que Jehová provee como el pueblo. ¿Entendió? Entonces, mire, hermano, ¿por qué pide diezmo? El diezmo se puede ver como un dibujo. El diezmo se puede ver como una obligación. Mientras que la ofrenda es espontánea, si tú quieres, si tienes agradecimiento, si tú tienes tal nivel de amor hacia el Señor y de confianza en Él, tú traes una ofrenda importante.
Pero si no, te quedas con tu chelito ahí pensando, mañana tengo que pagar esto, pagar lo otro, no puedo. Pero el diezmo genera un compromiso. Y como Dios tiene gente trabajando en su casa, Él tiene que garantizar que el sustento de esa gente aparezca. Y le dice al pueblo, van a pagar un tributo por tener mi presencia y como rey. Porque ¿qué es lo que pasa con el templo? Dios le dice al pueblo que en ese tabernáculo, dice, significará mi morada entre ustedes. Yo estaré ahí. ¿Quieren que el rey esté aquí? Paguen el tributo. Se puede ver así, ¿verdad? Un tributo, porque el 10, es un 10% establecido. Mire que los tributos tienen un porcentaje establecido. Dicen, son tantos que hay que pagar. El ITEBI un 18%. Está fuerte el 18%, es muy alto. Pero hay que pagar. Si usted cada vez compra algo, lo paga. El gobierno se lo quita a la fuerza. ¿Por qué? Porque el tributo tiene esa calidad de que es a la fuerza. Por eso que Dios hasta maldice cuando dice que no está cumpliendo con el tributo. ¿Te das cuenta? En Malaquías 10. Pero en la gracia no. En la gracia eso no se puede. En la gracia nadie se puede maldecir porque eso no tiene, no. Ni Dios lo hace. Tú eres que estás impidiéndote la bendición, la abundancia de tu finanzas y el cuidado que Dios puede tener en tu finanzas cuando tú le niegas al Señor el diezmo. Oye, porque el diezmo sigue siendo necesario. ¿Por qué? Ok, antes habían levitas, pero aquí en esta iglesia hay muchos levitas. Ay, parece que no. Parece que no. Yo le voy a mostrar. ¿Acaso no es este hombre un levita? ¿No está siempre al servicio de las cosas del Señor? A pesar de sus limitaciones de los ojos, sin embargo, él tiene una visión tan grande que no le impide hacer lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Él y su esposo. ¿Acaso no es una levita? Porque la gente cree que los levitas son los que cantaban. No, los levitas eran los que limpiaban el templo. Los levitas eran los que cuidaban el templo. Los levitas eran los que hacían cada detalle en el templo. Y el que ministraba la palabra en el templo no era levita, ¿era quién? El sacerdote. Y había un sumo sacerdote que era el cabeza de todos. Y habían sacerdotes que estaban para el servicio de una serie de cosas. Y ese equipo, todos los que tenían familia, tenían hijos, tenían mujer, tenían que comer. Y Dios les dijo, no les daré herencia en el pueblo. Van a vivir de las ofrendas y diezmos que el pueblo traiga a mi santuario. A ustedes las he entregado para que las vivan. ¿Y qué estableció Dios? Que no solamente los levitas y los sacerdotes podían comer de lo que llegaba a la casa del Señor, sino que todo el que tuviera necesidad se le diera. Hemos querido hacer eso como podemos. Ayudamos a la comunidad con lo que se puede. No tenemos una gran cosa, pero lo que llega lo compartimos. La iglesia de Copey, que es una iglesia pequeñita ya, se le ha establecido una cajita chica de 3,000 pesos, donde yo digo a ellos de 3 a 5,000 pesos que tienen ahí por litro. Cuando se muere un vecino, lleven algo de dinero. Miren, para que compren café, para que hagan lo que usted pueda. Si necesitan cualquier otro favor que se puedan hacer, háganse a la comunidad. Allá en Alto Nuevo tienen la misma disposición. Y la hermana Miriam no hay que decir. La hermana Miriam es una mujer comunitaria. Es una mujer poderosa en Dios. Una mujer comunitaria. Entonces eso, hermano, tiene ese propósito. Ok, usted dirá, bueno, es que no están levitas. No hay levitas en la iglesia. No hay sacerdote en la iglesia. ¿Y el pastor qué es lo que hace? ¿Acaso los pastores no somos sacerdotes? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote ministraba, intercedía entre Dios y el pueblo. Ahora nosotros no tenemos que interceder, aunque podemos orar y interceder en un momento, pero lo que hacemos es guiar al pueblo, darle la palabra al pueblo, conducir y cuidar las cosas del Señor. Y cuando Dios me llama al pastorado a mí, oiga, perdóname que le tengo que decir esto, mire, yo era ingeniero de informática, ya yo no soy nada, yo me olvidé de todo eso ya. Yo era ingeniero graduado en informática. Yo compraba los piezas y armaba mi computadora y la vendía. Y vivía de eso. Yo soy sastre profesional. Sastre que hacía piezas como esta, tan delicadas como esta. Pantalones, ropa de mujer y de hombre, trajes. Hacía uniformes para empresas. Tenía muchos años viviendo de eso, cuando yo me llamó. Era profesor en Infotec. Oye, le di clase a muchas empresas, bancos, clase de informática. Y daba clase en otros institutos y cosas. Era gerente estrella de productos naturales.
vendía productos naturales, me la gozaba con todo. Y Jehová me llamó y me dijo, deja lo que está haciendo, vende el negocio y ven a servir a Dios. Y yo dije, Señor, pero entonces, ¿cómo voy a mantener mi familia? Y me dijo, ¿piensas que yo no te puedo sostener? Y yo dije, perdóname, Señor. Me dijo eso en un retiro de 2 días que estuve, buscando dirección de Dios. De 3 días era retiro, al segundo día dijo. Entonces Dios me quitó lo que estaba haciendo. Y mire, me quitó lo que estaba haciendo y yo tenía ya en palabras la palabra de la gerencia del banco de reserva, de la torre de reserva, de que me iban a entregar el uniforme del banco al siguiente año. Yo había hecho el uniforme por medio de un taller que me fue intermedio y nos ganamos 600,000 pesos nosotros, pero el tipo que consiguió el uniforme, que luego me contrató a mí, me dicen que le pagaron más de 3 millones de pesos por el uniforme y él a mí me dio más de 600,000 pesos, o sea que se quedó con todo el dinero y yo hice todo. Y entonces ellos supieron eso y como mi trabajo quedó tan bueno, me llamaron y me dijeron, el próximo año usted tiene el uniforme. Y yo dije, perfecto. Yo tenía garantizado 3 millones de pesos para el próximo año y Dios me dijo, no lo vas a recibir, deja el negocio. O sea que yo para llegar al pastorado, para aceptar el llamado de Dios, renuncié a un negocio de 3 millones y pico de pesos. En ropa entera nada más a mí me quedaron más de como 600 yardas de seda. Hoy entregamos la seda y todo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Mire, Dios nos llama a servirle. Y yo creo que cuando nos pide que traigamos ofrenda para Él, lo que nos está dando es la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. Me gusta mucho cómo luego Nehemías, en el libro de Nehemías se narra, en el libro de Esdras se narra cómo cada persona puso algo en el templo del Señor. Cuando se reconstruyó el templo, fulano puso tal columna, la familia fulana puso tal columna, la familia fulanita entregó, oye, cada uno está allí. ¿Y sabe qué sucede? Que dice la Biblia en el Salmo 20, le decían al rey David, dice, que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Y a mí cuando ahorita estaba allí orando, uno cuando va a predicar, uno mantiene su mente siempre como allí conectada para ver qué cosa a última hora Dios le dice a uno sobre el mensaje. Y me acordó el Señor del capítulo 10 de José. Cornelio. ¿Sabes que Cornelio? Hay una expresión allí interesante. Cuando Cornelio tiene una visión, y en la visión se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la memoria del Señor. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 16, verso 10. Que el que es fiel en lo muy poco, en lo más también es fiel. Y dice, y el que en lo muy poco es injusto, en lo más también será injusto. Observe, mira la comparación que Cristo hace. Cristo está diciendo que cuando tú eres fiel con lo poco que recibes delante de Dios, esto te va a convertir en ser fiel en la justicia también. Oye, equipara el ser a un buen administrador de los recursos en una aplicación correcta de la justicia. Es de justicia hacer lo correcto con lo que recibimos. Es de justicia honrar a Dios con nuestros bienes. Es de justicia comprometernos con las cosas de Dios. Pero mire, si el llamado de Dios al hombre a dar su diezmo fue por tener un mayor compromiso con lo que tiene trabajando en la casa, para no depender de la generosidad de la gente, porque en Lucas creo que el capítulo 10, el Señor cuando habla de los 10 leprosos, ¿qué pasa con eso? Que se devuelve uno solo a dar gracias, y Jesucristo dice que solo uno honró a Dios dándole gloria por su gratitud. Y sacando el porcentaje de esto, vemos que un 10% de lo que reciben favores de Dios es el que muestra gratitud. ¿Oyó? Si vamos a sacarlo contablemente, Cristo dice, de 10, 1 vino a darme
a darle gracias al Señor, a darle la gloria. Entonces de 10, uno es el 10%. El 10%. Si la iglesia dependiera del 10% de la gente para lo que tiene que ser la expansión del Evangelio y la obra del Evangelio, no podría ser la obra. Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque un 10% no alcanza. ¿Verdad que no? Entonces Dios pide ofrenda y pide 10. Hay un porcentaje, un 10% que va a dar la ofrenda. Porque lo hace de corazón, voluntariamente. Y hay otro que será un porcentaje mayor de dar los 10. Porque oiga, con todo el alboroto que hay, el porcentaje de gente que da diezmo es mayor que lo que dan ofrenda. ¿Sabía eso? Las iglesias que no solicitan diezmo, eso no puede ser un parámetro. Pero las que solicitamos el diezmo, como dice la palabra, bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento la iglesia no lo pidió, pero la iglesia tenía templo. En el Nuevo Testamento tenían templo, no. Hasta el año 3, después del siglo IV, 300 años después, fue que apareció el primer templo, cuando Constantino le permitió a la iglesia un poco de libertad para predicar. Dejaron de Cuando se dejó de perseguir a la iglesia, entonces comenzaron a construir templos, porque antes era escondido que se reunían. Si no tienen templo, hay una serie de gastos que no van a tener. Pero era un pastorado muy, digamos, muy informal. Se reunía un grupito y había uno que lo dirigía, pero cada quien estaba en sus ocupaciones. Pero ahora hay una casa que atender. Y esa casa significa muchas cosas. Cuando aquí haya un templo normal, esto lo va a estar simplemente cerrado. Aquí se van a hacer una serie de cosas. Y ahí se va a generar muchísimas cosas. Ahí habrá que tener aire o abanico, ahí habrá que tener electricidad, ahí hay que tener una serie de cosas que hay que pagar. Esto significa gasto, ¿verdad? Entonces, para esto, Dios necesita los recursos y lo pone en las manos nuestras y solo espera que haya entre nosotros una entrega voluntaria y por amor a la obra de Dios. Y mire algo, finalmente, cuando yo diezmo, el diezmo y la ofrenda, ¿qué es lo que significa diezmar y ofrendar? Diezmar y ofrendar significa mostrar amor a Cristo y a su obra en la tierra. Porque la obra de Cristo no se puede hacer sin dinero. Hay cosas que yo puedo hacer sin dinero, pero la mayoría se hace con dinero. Para trasladarse de un lugar a otro hay que pagar un pasaje. Para uno reunirse aquí hay que tener equipo y hay que comprarlo. La persona que se dedica a la obra de Dios fácilmente no puede hacer otras cosas, tiene que estar solo en la obra de Dios y necesita ser sostenido. Todo se hace con dinero. Yo no puedo ir a otra ciudad a llevar el evangelio sin pagar un pasaje. Yo decía en la iglesia antes, pero ven acá, me llaman a ir a ayudar con las misiones, que me suban a las misiones, pero yo tenía que buscar mi pasaje. Y yo a veces no tenía dinero, casi nunca tenía dinero para pagar ese pasaje. Y yo decía, bueno, yo no tengo el dinero, pero yo voy, Señor. Y yo sin dinero iba y me ponía en el grupo ahí, pues, yo estoy aquí, no tengo el pasaje. Y allá venía alguien, mire, y venía una persona, yo mandaba a alguien y me ponía el dinero, para tu pasaje. Oiga, me pasó muchas veces. Yo le dije al Señor que iba a ir a cada viaje misionero. La iglesia de donde yo vine ya a la última iglesia, hasta pastorear a la iglesia Remanso, era una iglesia que hacía un viaje misionero todos los años. ¿Oyó? Hacían varios viajes misioneros a diferentes ciudades. Durábamos 3 y 4 días en ese lugar. Tenía uno que afectarse de su trabajo, de lo que estaba haciendo por esos días. Yo, como tenía un negocio, mi negocio privado, personal, yo no tenía tanto inconveniente más que dejar las cosas listas. Tenía trabajadores, tenía que dejar todo organizado, pero dejaba a mi familia. Y óigame, aún con ese negocio yo no estaba consiguiendo una cosa de dinero, porque el llamado de Dios para mi vida era estar en el pastorado y yo no estaba en eso. Entonces, se estaban necesitando las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo dije, yo voy a ir a cada viaje misionero, Señor, solo tú me lo vas a impedir. Dinero no me lo va a impedir. ¿No? Yo no me lo va a impedir ninguna situación. Y ahí vine. Llegaba un día que no había ni un centavo y Dios mandaba a alguien. O lo mandaba en la noche antes, o lo mandaba en la mañanita a mi casa antes de yo salir,
o me lo mandaba a la misma iglesia cuando me reunía allá con él. O sea, Dios provee. Y si tú no te levantas espontáneamente para hacerlo, Dios tiene quien lo va a hacer. Pero mire, la bendición es para el que lo hace. Amén. Así es que Dios nos ha puesto este gran desafío aquí, levantar una casa para Él. Amén. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Corazones que estén comprometidos con su obra. Gloria a Una Dios. manera de amar a Dios es apoyar lo que Él está haciendo, con lo que tenemos, con nuestro talento, las capacidades que tenemos, con nuestro tiempo y con los recursos financieros que Dios pone en nuestras manos. Que Dios nos lo bendiga, amados, y que esta palabra pueda ayudarnos a través de esto, de dar a Dios. El propósito debe ser honrar a Dios. No tengo que ver con fulano o mengano, es honrar a Dios. Amén, hermano. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a recibir a la hermana Miriam. La hermana Miriam que va a asumir esto.